Buen día. Gracias por la invitación. Queremos sinceramente agradecer no solo la invitación que se nos hace como país a la República Bolivariana de Venezuela, a la Procuraduría General de la República, sino además de la oportunidad que se nos da en este espacio. Creemos importantísimo que estos espacios se sigan dando en el tiempo y que podamos celebrar muchísimos más eventos como este. Creo que el tema de la vulneración de nuestras soberanías, de la soberanía de los países latinoamericanos, es un tema que debemos evaluar hoy y evitar sus efectos en el futuro. Dentro del panel que me toca compartir hoy con la doctora procuradora de la República Argentina, con el procurador de la República de Bolivia, el tema de la defensa patrimonial de nuestros estados en el estado actual no es más que un resultado de cómo la modificación del derecho ha afectado el sistema de defensa de nuestros patrimonios, de nuestras repúblicas. Y eso tiene mucho que ver con este nuevo sistema de derecho internacional que se ha creado. Eso a su vez es consecuencia de un proceso que se ha venido dando, que va a ser objeto de esta ponencia, de mi ponencia, y cuyos efectos han venido destapando sobre los estados soberanos, o dando sobre los estados soberanos una especie de espada de Damocles, ¿no? En la que no sabemos en el futuro qué va a ocurrir con ese concepto histórico de Estado, de nación y de soberanía. Por eso el tema, como ven allí en pantalla, está referido a los efectos de la globalización de la economía sobre la soberanía de los estados. No queremos nosotros pretender hacer con esto un análisis teórico, ni del concepto de soberanía, ni del concepto de globalización. Creo que es un tema muy interesante, pero que en aras del tiempo, ya la procuradora me indicó que al minuto 30 más un segundo apagarían el micrófono. Con lo cual, en aras del tiempo vamos a evitar abundar sobre eso. Sin embargo, si quisiéramos al menos hacer una referencia a algún desarrollo doctrinal que ha habido sobre el concepto de soberanía. Queremos partir de un concepto muy fácil, muy sencillo, pero a la vez que ha abarcado en la historia, tal vez ha abarcado gran parte del sustento doctrinal sobre la figura de la soberanía. Y es de Jean Bodin. Jean Bodin definió en su momento, hacia el siglo XVI, la soberanía como un poder absoluto y perpetuo de una república. Cabe preguntarse ahora, ¿es realmente, después de todos estos siglos, hoy la soberanía un poder perpetuo absoluto? Se conserva ese concepto de la soberanía y en el tiempo cómo ha ido evolucionando. Porque al final no es más la soberanía que un resultado del pensamiento humano, una idea del ser humano, con lo cual debe cambiar como cambia la historia, como cambia el ser humano. Y encontramos que ha habido en la doctrina, o al menos en la doctrina clásica, dos elementos esenciales sobre los cuales han sucedido estos cambios. Uno, el efecto de la evolución del pensamiento, en lo referente al fundamento, o a ese elemento que sirve de fundamento al concepto de soberanía. Y luego, bueno, por supuesto, un efecto o un resultado de la aplicación práctica del concepto de soberanía, que viene, bueno, dado por la dinámica social, la política, la económica. En cuanto al efecto en la evolución del pensamiento, la fundamentación ha sido distinta según el pensamiento humano parte de algún elemento en especial.
el elemento divino, por ejemplo, la religiosidad, que en su momento Jean Bodin utilizó de fundamentación. La soberanía, bueno, era divina, provenía de Dios y solo Dios podía transferirla, ¿no?, al monarca. Luego Hobbes hace trata de llevar el concepto un poco más a lo terrenal, ¿no?, bajando un poco más a lo terrenal, hablando de la ley natural, haciéndola equivaler a la ley civil, y esa dualidad, ley natural, ley civil, esa coincidencia, ley natural, ley civil, bueno, era donde reposaba la soberanía. Luego Rousseau, bueno, un hombre más definitivamente, más, claro, más terrenal en ese sentido, aterriza el concepto, incorpora el concepto de la soberanía que reside en el pueblo, claro, expresada ahora a través de la voluntad general, que como ustedes saben, ya en plena Revolución Francesa trajo, digamos, algunos abusos que se proyectaban sobre las minorías. Luego, Emmanuel Sieyès amplía este concepto, al concepto de nación, más parecido al concepto actual de Estado. Estos conceptos, el concepto de soberanía, nación, y el concepto de soberanía como elemento que reside en el pueblo, aún dominan. Si nosotros observamos cómo utilizamos doctrinalmente los términos, vamos a ver que el concepto de soberanía, la soberanía que reside en el pueblo, la soberanía nación, o la soberanía de la nación, se utilizan indistintamente, ¿no? Y finalmente, Carré de Malesherbes agrega un elemento adicional. Carré de Malesherbes considera la existencia, estudia la existencia de una soberanía interna y una soberanía externa, y además agrega la noción de soberanía popular, ¿no?, ya no manifestada en una voluntad general. De esa forma, bueno, va evolucionando y es ese elemento ideológico el que ha marcado la noción actual que tenemos de soberanía. Pero para los efectos de esta ponencia nos interesa muchísimo el efecto práctico del concepto de soberanía, y es ese que termina afectando a nuestros estados como consecuencia de un proceso real, un proceso que a veces pareciera inevitable, que es el de la globalización. Al igual que con el término soberanía, no es un ejercicio de tratar de definir la globalización, pero sí un poco tratar de enfocarlo a los fines de la exposición, ¿no?, de esta exposición. Bueno, aclarar que la globalización consiste en un proceso propio de la dinámica capitalista. No hay duda que el proceso de globalización es producto de la dinámica capitalista, que tiene dos elementos esenciales, ¿no?, la intensificación de los intercambios comerciales y la intensificación de los movimientos mundiales. La globalización no está construida, está concebida precisamente para que haya un intercambio constante, derrumbando fronteras, ¿no?, entre todos sin excepción alguna, entre todos los estados, con algunas diferencias o con algunas modalidades. Esas transacciones o esa transferencia de bienes, de capitales y de tecnología deben ocurrir de la forma más fluida posible, ¿no? Deben levantarse todas las barreras para que eso sea fluido. Eso es a lo que aspira la globalización. Incluso en el tema del trabajo, ese tránsito o esa transferencia o intercambio de personas con sus particularidades, ¿no? En el caso especial, en el caso específico del trabajo, obviamente corresponde a una estratificación, existe una estratificación. Lo que la globalización valora, o las multinacionales valoran como importante, bueno, el trabajo calificado, con lo cual el trabajo no calificado no pareciera importante, no pareciera un objeto importante para el proceso de globalización. Eso viene acompañado, por supuesto, de una inversión global directa y una deslocalización industrial y jurídica.
El derrumbamiento de las fronteras, por supuesto, tiene entre sus objetivos la mundialización, por así decirlo, de la inversión. El capital va, bueno, a aquellos países donde el ordenamiento jurídico, donde el fenómeno, los fenómenos económicos le favorecen. Y, por supuesto, ocurre una deslocalización industrial y jurídica. La globalización trata de destruir el status quo de los estados y crear un mecanismo mundial, no solo desde el punto de vista del ordenamiento jurídico y de los contratos sobre los cuales la globalización o las multinacionales de la globalización funcionan, sino además del posicionamiento del capital de inversión, en este caso los países donde se asienta ese capital industrial, donde llega ese capital industrial a trabajar, son aquellos países, bueno, donde se da la mayor cantidad de facilidades, ¿no? Con lo cual ocurre allí una deslocalización industrial. Esta globalización, quisiéramos resumir el proceso histórico que ha sufrido. Tres grandes fases, ¿no? La economía internacional, la economía multinacional y la economía global. La economía internacional es difícil saber en qué momento inicia esa economía, pero podríamos suponer que tiene inicio en el siglo XIV y que finaliza precisamente el siglo pasado, aproximadamente a inicios de la década de los 60. Tuvo como característica la actuación protagónica de los estados, es decir, los estados realmente tienen el control del comercio internacional. De hecho, no había un comercio internacional que excediera el control de los estados. Había un ejercicio claro, ¿no? De la soberanía de los estados. Los estados eran la única vía para ejercer el comercio, en ocasiones a través, o generalmente a través de medios diplomáticos. Eso puede considerarse un periodo de claro, digamos, la luna de miel, por así decirlo, de la soberanía de los estados. Era irreductible en materia de comercio internacional. El intercambio, hay un elemento importante allí, es que el intercambio de bienes coincide con el intercambio financiero por la existencia de fronteras geográficas, fronteras físicas claras. La venta de bienes, la venta de servicios era la que producía como consecuencia el flujo financiero. Luego, en la economía multinacional, estimamos que debe haber dado inicio a principios de la década de los 60 y tuvo finalización un poco más allá de la mitad de la década de los 80 en el siglo pasado. Ahí tiene tres características principales o esenciales: el proceso de regulación, el proceso de privatización y la eliminación de las barreras aduaneras, ¿no? Creo que Argentina conoce muy bien este proceso. Venezuela también fuimos objeto de un agresivo proceso de privatización que no termina siendo sino, bueno, una cesión de soberanía de los estados, ¿no? Hay una convicción de que era necesaria la cesión de soberanía para poder, bueno, ser incluidos en este mundo global, ¿no? Allí es claro que se van sentando las bases, ¿no? En la economía multinacional se van creando las bases para poder establecer luego la economía globalizada. ¿Cuál es la característica predominante allí? Bueno, la instalación, la creación de estas empresas multinacionales. Es el abono perfecto para el siguiente paso, que era la globalización. Hay una disminución de la sensación o del efecto que creaba las fronteras geográficas, las fronteras físicas. Y adicionalmente, bueno, se va cediendo soberanía y se va permitiendo la sustitución de los estados. Obviamente no como entidad, sino bueno, en aquello en que parcialmente podía ir siendo cedida esa soberanía, ocurriendo entonces una regresión de la soberanía. Y finalmente, bueno,
El periodo que tenemos hoy frente a nuestros ojos, creo que objeto de esta ponencia, ocurre a partir de los años 80 de economía global. Este proceso da inicio con la defensa, ultranza de las prácticas neoliberales por parte de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Identifican ellos elementos esenciales para poder ir a ese proceso de globalización, ¿no? La privatización, digamos, el elemento esencial allí. La posibilidad de levantar la frontera al sistema financiero, para lo cual el sistema tecnológico, los adelantos tecnológicos sirvieron a los mejores fines, ¿no? Un desarrollo tecnológico que derrumbó las distancias, que acabó con los horarios, y eso, bueno, permitió perfectamente, fue el mejor abono para que el proceso de globalización o de control absoluto de las multinacionales del comercio exterior se diera, ¿no? Ahí definitivamente, como lo vemos hoy, ya hay una actuación mínima de los estados. En la medida de lo posible no hay una actuación de los estados, es decir, se procura que los estados no actúen, se entiende que son relaciones entre grandes empresas y que no es necesario, no es importante la actuación de los estados. Con lo cual ya creo que en el futuro, tal vez no muy lejano, estamos viendo que va a haber una disminución del estamento estatal casi hasta su desaparición, ¿no? Hoy ocurre de facto, seguramente nos van a ir obligando poco a poco a que eso ocurra incluso en el mundo jurídico. Bien, ¿de qué instrumento se sirve esta globalización? En la práctica, la globalización ha construido instrumentos propios. Vamos a ver que algunos de ellos hoy instrumentos terminan siendo incluso fines de la propia globalización. Las políticas neoliberales, como les decía, una de ellas sufrida por Latinoamérica de una manera inmensa, la privatización, la desregulación, otra política importantísima neoliberal, ese proceso mediante el cual, bueno, nos desprendemos de soberanía solapadamente a través del desprendimiento de la normativa nacional, de la normativa interna. El desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, como les decía, esto era necesario, es necesario para la globalización. Convertir el mundo en un solo mercado, ¿no? Un mercado único que no tiene tiempo y no tiene lugar. Superada esa barrera, bueno, importante que el sistema financiero se alinee en el mismo sentido y por supuesto es lo que ha ocurrido, ¿no? Los adelantos tecnológicos permiten que hoy cualquier operación sea realizada en cualquier lugar del mundo con países, con zonas horarias totalmente distintas y cuyos foros comerciales están ubicados muy lejos uno de otro. La creación de un nuevo derecho, obviamente un derecho de fuente privada, y la globalización de las reglas contables. Esto, por supuesto, con un dominio en ambos casos, tanto de las fuentes privadas del derecho como la adecuación o supuesta adecuación de las reglas contables, con un dominio absoluto anglosajón, ¿no? En cuanto a los efectos de esa globalización, encontramos tres efectos principales. Uno, la creación de un nuevo derecho globalizado, la regresión de la soberanía y el surgimiento de un nuevo imperialismo económico y jurídico, que es precisamente lo que queremos exponer en adelante. El derecho, si bien es una ciencia de organización, y como vimos, es un instrumento importantísimo de la economía y por supuesto un instrumento importantísimo de la globalización, termina convirtiéndose tal vez en el elemento principal para dar acceso al mundo globalizado a los estados, ¿no? Primero mediante una cesión
de la soberanía externa y luego mediante una cesión progresiva incluso de la soberanía interna. De allí que el derecho como instrumento del proceso de globalización de la economía termina siendo el elemento principal para las multinacionales, es decir, crear la apariencia de la existencia de un derecho general, de un derecho único, de un derecho que se parece a lo que todos los países quieren, a lo que todos los estados quieren, que realmente es un derecho que es lo que las multinacionales quieren, que es lo que las multinacionales aspiran. Vemos ya algunas características, ¿no? Es un derecho de fuentes privadas y de organismos internacionales, se construye sobre la base de lo que las multinacionales han acordado, una base contractual fortísima, ¿no? Esto, por supuesto, para permitir, para favorecer las operaciones comerciales indistintamente de las nacionalidades de las multinacionales. En estas fuentes participan directamente, a veces de manera impuesta, incluso los organismos internacionales, ¿no? La OCDE, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional. Terminan creando normas que sirven, que deben servir más adelante para la adecuación de los ordenamientos jurídicos internos incluso. Luego un derecho de justicia negociada, tanto desde el punto de vista legislativo, la cesión de la soberanía legislativa, como desde el punto de vista procesal, judicial, se termina negociándose. Esos contratos entre las multinacionales negocian tanto el foro como la legislación aplicable. Se hace convencional la justicia. Es un derecho, por supuesto, al servicio de la rentabilidad que no tiene en absoluto, no puede tener ni puede ser objeto de ese derecho de la globalización sentido alguno de justicia social. Está totalmente carente de justicia social. No puede haber otro objeto, otra finalidad última en ese derecho que no sea generar rentabilidad, ¿no? Incrementar el capitalismo, digamos. Es una consecuencia natural del proceso metabólico del capital. Ahora, ¿cómo ocurre eso? A través de dos acciones muy importantes. Uno, la contractualización, o lo que la doctrina llamaba la contractualización del derecho. Esto no es más que la construcción de normas de derecho a partir de convenciones entre las multinacionales. Todo aquello que es acordado entre las multinacionales termina siendo precisamente sustituyendo incluso al ordenamiento jurídico. Lo que pudiera convertirse en estos casos en un obstáculo para esa contractualización es precisamente el derecho interno, y precisamente las multinacionales han encontrado la forma de derribar la barrera del derecho interno. ¿Cómo lo hacen? Bueno, acuerdan todo aquello que les es favorable y superan la barrera del derecho interno, incluso a veces el derecho internacional. Y luego la modelización del derecho, que es un proceso también consecuencia relacionado con la contractualización, que permite construir un nuevo derecho a partir de aquello que se ha acordado en el proceso de contractualización, y una especie de Frankenstein que se forma entre los distintos ordenamientos jurídicos, tanto internos como externos. Las multinacionales van tomando aquello que es más conveniente a sus intereses de cada uno de los ordenamientos jurídicos y entonces remiten a esos ordenamientos o a esa aplicación. En materia procesal, seguramente se parece siempre al sistema anglosajón. En algunas materias que son reguladas por derecho internacional, simplemente hacen remisiones a esos ordenamientos internacionales. Cuando un ordenamiento jurídico de algún país en específico favorece frontalmente a estas transnacionales, bueno, simplemente hacen una alusión allí y se va construyendo, digamos, un ordenamiento jurídico especial, se va modelando ese ordenamiento jurídico especial que, bueno, que simplemente busca favorecer a estas transnacionales. ¿Qué ocurre como consecuencia de todo esto? Una regresión de la soberanía. Ese concepto
que inicialmente veíamos allí con un carácter de absoluto y perpetuo, vemos cómo se ha venido relajando, ¿no? Cómo termina relajado y ocurre definitivamente una regresión de la soberanía mediante 3 fórmulas, 2 de ellas, la regresión consentida y la regresión impuesta. En la regresión consentida es simplemente esa cesión de soberanía voluntaria mediante la cual los estados, bueno, simplemente firman acuerdos internacionales o hacen un relajamiento de su ordenamiento jurídico, como, bueno, sobre la base de aquello que han escrito, que han determinado las multinacionales. En la regresión impuesta, un poco más compleja la aplicación, hay una especie de adaptación imperativa, obligan a través de los organismos multilaterales o a través de prácticas de comercio que presionan esa adaptación del derecho a esas supuestas normas internacionales de comercio. Y las materias reguladas, aquellas materias que son reguladas por operadores económicos especiales que, como vemos, terminan siendo una cesión expresa de la capacidad, del poder de legislar de los estados. Hay algunas materias que me permito mencionarles, ¿no?, que han sido objeto de esa cesión de soberanía y que a veces los estados no consideramos el peligro que eso ha significado y que sigue significando para el desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Por ejemplo, la normativa relativa a empresas multinacionales, la normativa bursátil mundial, está regulada ya de manera mundial, globalizada, los códigos de ética de las empresas, el derecho a quiebra, seguramente nuestro derecho interno, o el derecho interno en la mayoría de los países latinoamericanos está construido el derecho a la quiebra sobre la base de las líneas de la OMC, el derecho de seguros y reaseguros, el derecho en materia de resolución de conflictos. Ya vemos cómo Argentina, Ecuador y en particular Venezuela ha terminado suscribiendo una cantidad de convenios multilaterales que nos han colocado en una situación de defensa precaria de los intereses de la República. La legislación en materia de protección ambiental, después que los países desarrollados acabaron con el ambiente en el mundo, casi acabando con las esperanzas de sobrevivencia de la raza humana, ahora nos imponen la normativa ambiental, el establecimiento de un ordenamiento jurídico tributario globalizado y el comercio y la regulación de competencia. Y algunas materias, en el caso venezolano, el derecho petrolero. Nuestra normativa interna no es más que resultado, pues, del ejercicio de eso. En materia bancaria, las operaciones bancarias, ya se encuentran reguladas. Son materias sobre las cuales en algún momento los estados cedimos la soberanía y nuestro ordenamiento jurídico se construye hoy sobre la base de ese ordenamiento. Sí. ¿Voy bien con el tiempo? Sí, gracias. Bien, resulta de este proceso de globalización, de la utilización de los instrumentos y de la consecución, pues, de los fines de la globalización, el surgimiento de un nuevo imperialismo económico y jurídico. Esto es una nueva cara, ¿no?, del imperialismo. Digamos que esto es parte de una nueva fase del capitalismo. Ya Marx advertía, ¿no?, adelantaba que el capitalismo no cabía dentro de los estados y que iba a ser necesario la creación de un mercado mundial. Creo que estamos asistiendo precisamente hoy a esa mundialización o esa globalización del capitalismo. Tenemos algunas consecuencias allí, ¿no? Uno, la imposición del derecho anglosajón como ordenamiento jurídico líder. No basta sino ver la normativa, incluso de los organismos multilaterales, los procesos judiciales a los cuales se nos someten, los procesos arbitrales, y es fácil notar que tiene una clara influencia por
por no hablar de un parecido casi de identidad, ¿no? Casi que raya en la identidad con los procesos anglosajones. La orientación que sobre eso hacen los organismos multilaterales, de los cuales seguramente nosotros formamos parte, pero en los cuales participamos como meros oyentes muchas veces. Hay un dominio claro, una hegemonía clara de cierta clase de países que son los que terminan señalando cuál es la normativa, de hecho, cuáles son las políticas de esos organismos multilaterales. Luego la imposición de los contratos tipo, lo que termina siendo una especie de contrato de adhesión de las multinacionales para los estados. Aun cuando se construyó toda un aparataje de blindaje a las inversiones extranjeras, a los inversores extranjeros, a las multinacionales, durante la década de los 80 y de los 90, presumiendo o asumiendo que eran ellos, que eran estas multinacionales el sujeto débil de la relación, creo que la realidad demuestra hoy que es distinto, ¿no? Ya no son los multinacionales el objeto débil. Con lo cual, tienen la ventaja de crear esos contratos de adhesión. Que nos toca hoy, bueno, como Estado, decir si lo acepto o no lo acepto, y si no lo acepto, bueno, yo me voy con mi inversión a otro lado, por supuesto en detrimento de lo que como Estado esperamos de esas contrataciones. Y finalmente una imposición de una jurisdicción judicial y arbitral controlada por Estados Unidos, el caso de Argentina con los fondos buitres, creo que ha sido suficientemente debatido acá, y es un ejemplo claro de cómo ni siquiera un tema de cesión, ¿no? De sustracción de la soberanía argentina por parte de la jurisdicción norteamericana. El caso de los arbitrajes que se llaman el CIADI, Chevron Ecuador, por ejemplo, un caso, digamos, de los más emblemáticos. Venezuela tiene actualmente una cantidad importante de arbitrajes, más de 22 arbitrajes en el CIADI, y las expectativas en esos foros es de protección de la inversión. El inversor es el débil en esos tribunales arbitrales y por supuesto serán ahora y en el futuro serán controlados por los Estados Unidos. No quisiera yo, ya para finalizar, que se interpretara que es una demonización de la globalización o una invitación simplemente a combatir la globalización. Creo que sí es importante que visualicemos, que veamos, que proyectemos en bloque lo que vamos a hacer en el proceso de globalización. Tal vez no ya para combatirlo porque parece un proceso indetenible, difícil pensar en el combate de la globalización, pero sí para, de una forma unificada, los países latinoamericanos saber cómo nos adaptamos mejor a ese proceso de globalización y sobre todo cómo adaptamos mejor ese proceso de globalización a nuestra cultura, a nuestra forma de hacer, a nuestra forma de pensar. El proceso que se ha llevado a cabo en los últimos años en Latinoamérica también es un proceso indetenible, como lo pudiera ser la globalización. Así que estamos frente a dos procesos que de alguna forma ese carácter de perpetuidad que parece que tienen, deben conseguir una conciliación, y se trata de eso, ¿no? De buscar esos mecanismos mediante los cuales podemos adaptarnos a ese proceso. Creo que este foro y los que realicemos en adelante son un espacio muy importante en el cual eso puede hacerse. Ahora, ¿qué pasa? Pudiera interpretarse que cuando los países vamos a esa unidad contra el proceso de globalización, estamos declarados en rebeldía. Hay una declaración de rebeldía de los países. Eventualmente pudiera ser así. En el caso venezolano, quiero ya para finalizar hacer una breve reflexión sobre el caso nuestro.
no se trata de una resistencia de Venezuela al proceso de globalización, sino de una imposición, o tratar de hacer una imposición obligada al proceso, a pesar de todos los avances, de todo el progreso que ha habido en materia social en Venezuela. Con lo cual, bueno, se confrontan las ideas, se confrontan los hechos y el poder no encuentra otra forma sino, bueno, declararnos en franca rebeldía y atacar de manera meridiana, de manera frontal, el proceso que se vive en Venezuela. Hago alusión a esto para recordar el decreto que fue dictado por el presidente Obama en marzo de este año, mediante el cual, bueno, se establecen una serie de sanciones para funcionarios venezolanos por estar relacionados, presuntamente relacionados, con violación de derechos humanos. Yo quiero hacer muy rápidamente, referirme a 3 puntos principales. Uno, referido a los supuestos de hechos que formaron parte del decreto. El cuerpo del decreto tiene una cantidad de situaciones que supuestamente se vivían en la República Bolivariana de Venezuela, algunas de ellas tomadas incluso de páginas oficiales, solo que las consecuencias de esos hechos que eran narrados allí resultaban falsas. Incluso algunos de los hechos eran falsos, tanto así que se hace mención a que la fuente son medios de comunicación. Eso obviamente vicia el decreto. El fundamento principal, que es el hecho de que Venezuela es una amenaza, imagínense ustedes, extraordinaria e inusual, ¿no?, de una magnitud importante a la seguridad de Estados Unidos, es luego negada por el propio presidente de los Estados Unidos, que dice, no, corregimos, no es así. No es una amenaza inusual extraordinaria, vaciando absolutamente del principal supuesto de hecho al decreto. Sin embargo, a pesar de eso, no tiene la valentía el Ejecutivo norteamericano de derogar el decreto, ¿no? Ocurre, creo, de hecho hay un decaimiento del decreto por desaparición de su objeto, o simplemente un falso supuesto de hecho, porque bueno, no existía ese supuesto que se invocó en el decreto, declarado por el propio funcionario que lo dicta. Luego, en cuanto a los supuestos de derecho que se invocan allí, que simplemente violan la propia Constitución norteamericana, el debido proceso, el derecho a la defensa. Hay una presunción, de hecho el decreto está redactado casi en términos de la presunción, es decir, el presidente Obama llega a presumir que presume que hay violación de derechos humanos, entonces él puede sancionar a esos funcionarios venezolanos por hechos que no fueron cometidos en Estados Unidos, que no fueron juzgados, analizados, investigados en Estados Unidos. Pero bueno, él tiene ese poder de sancionar. Y, por supuesto, la violación de principios reconocidos por la propia Constitución norteamericana y que están reconocidos en absolutamente todo el ordenamiento de derecho internacional público, como la libre autodeterminación, la soberanía, la independencia. Viola flagrantemente el decreto del presidente Obama esto. Eso nos llevó a concluir en Venezuela que el decreto tiene 2 finalidades, una finalidad aparentemente legítima, una finalidad legal, formal, la que aparece en la faz del decreto, que bueno, que es la de sancionar por violación de derechos humanos a unos funcionarios venezolanos en protección, pues, del sistema mundial de derechos humanos. Y una finalidad real, que es la que subyace en el fondo del decreto, que es simplemente una intervención, hacer una intervención a favor de un grupo político específico. Es como el derecho norteamericano flagrantemente no hubo necesidad de hacer algún movimiento anterior para quitarle ese matiz, ¿no? Sino simplemente de manera directa vulnera el derecho venezolano, se mete en el derecho venezolano, lo afecta. Obviamente el decreto
es claro que no tiene efectos en Venezuela, pero todo lo que ocurrió después de eso, desde el punto de vista mediático, la vulneración de la imagen de esas personas, que no eran 7 personas cualquiera, eran funcionarios de alto nivel del gobierno de Venezuela. Hay una intención clara ahí de vulneración de la soberanía y de la intervención. Fíjense cómo cuando esa globalización económica, cuando esa mundialización del derecho no tiene un efecto en un Estado en particular, bueno, simplemente vamos al paso siguiente, que es hacerlo directamente, ¿no? Eso, digamos, es, como nos comentaban hace rato, parte del manual, ¿no? Parte del librito. Y seguramente se seguirá repitiendo, bueno, como ocurrió en Libia, como ocurrió en Nicaragua y como ocurrió en Irak y como seguirá ocurriendo seguramente en el futuro. Por eso la invitación, reitero la invitación, creo que este foro, doctor, deben repetirse en el futuro. Nosotros desde ya ponemos a la orden, la disposición de la Procuraduría venezolana para repetir estas experiencias, para empezar a montar nuestras propias estructuras, nuestros propios mecanismos de la defensa de los derechos de los estados latinoamericanos. Y por supuesto, no combatir, no ir en contra del proceso de globalización, de mundialización, pero sí encontrar la mejor manera de adaptarnos a él, de establecer cuáles son esos límites culturales que los pueblos de América Latina quieren establecer a ese proceso de globalización. Gracias por su atención. Buenas noches.